Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda, presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, ACP. Hoy vamos a tratar sobre las Naciones Unidas. Cualquiera persona interesada en conocer la política, la economía, lo social, cualquier cosa relativo a las funciones internacionales, tiene que conocer lo que son las Naciones Unidas. Durante un tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, en Versalles se reunieron los países triunfadores y crearon un organismo que se llamó la Liga de las Naciones. El objetivo de la Liga de las Naciones era evitar una Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no fue así. Se dio la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente en los años que estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, entonces nació las Naciones Unidas, que es lo que conocemos ahora. La Liga de las Naciones desapareció y no llenó su objetivo fundamental. Las Naciones Unidas nacieron el 24 de octubre de 1945, después que la mayoría de los 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional de la organización, la Carta de la ONU, la ratificaron. En la actualidad, 193 estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representadas en el órgano deliberante, que es la Asamblea General. La ONU ha evolucionado a lo largo de los años para seguir el ritmo de un mundo que cambia rápidamente. La ONU, o sea, la Organización de Naciones Unidas, es una cosa, ha permanecido en ella. Igual, sigue siendo el único lugar de la tierra donde todas las naciones del mundo pueden reunirse, pueden encontrarse, pueden discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas que beneficien a toda la humanidad. ¿Cuáles son los órganos principales de las Naciones Unidas? Los principales órganos de las Naciones Unidas son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. Todos se establecieron en virtud de la Carta de las Naciones Unidas cuando se fundó esa organización en 1945. ¿Qué es la Asamblea General? La Asamblea General de las Naciones Unidas es el órgano representante normativo y deliberativo de la ONU y el único que cuenta con representación universal al estar representado sus 193 Estados miembros. Estos se reúnen cada año en septiembre durante la sesión anual que tiene lugar en el Salón de la Asamblea General en Nueva York. Durante sus primeros días se realiza un debate general en el que participan y hablan numerosos jefes de Estado, casi todos o la mayoría. La forma de decisiones de la Asamblea General requiere una mayoría de 2/3 cuando se trata de asuntos de vital importancia, como aquellos referidos a la paz y a la seguridad, la admisión de nuevos miembros y los asuntos
presupuestarios. Las decisiones en otras cuestiones se toman por mayoría simple, quiere decir la mitad más uno. Cada año se elige a un presidente que ejerce el cargo durante ese año. ¿Qué es el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz y seguridad internacionales. Cuenta con 15 miembros, 5 son permanentes y los otros no permanentes. ¿Cuáles son los 5 países permanentes en el Consejo de Seguridad? China, Estados Unidos, Rusia, Alemania y Francia. Quiere decir, aunque haya una mayoría de todos los países en un tema relacionado con seguridad y uno de estos 5 países se abstiene, no es válido, porque ellos tienen un voto preferencial. En las Naciones Unidas, cada uno tiene un voto, aunque los 5 permanentes cuentan con el poder del veto. Quiere decir, si un solo país, por ejemplo, en lo que pasó en la invasión de Rusia a Ucrania, el 90% estuvo en contra, pero en el Consejo de Seguridad se abstuvieron. Rusia votó en contra, quiere decir, ejerció el veto a esa decisión, y China se abstuvo. Quiere decir, aunque haya mayoría en el Consejo de Seguridad, esos 5 países que mencioné, China, Estados Unidos, Rusia, Alemania y Francia, tienen el poder del veto. Y por eso muchas cosas, aunque sea mayoría, no se pueden realizar. Según la Carta de las Naciones Unidas, todos los Estados miembros están obligados a adoptar las decisiones del Consejo. El Consejo de Seguridad dirige la labor de determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. Pide a las partes involucradas en un conflicto que se llegue a un acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste a términos de acuerdo. En algunos casos, el Consejo de Seguridad puede recurrir a la imposición de sanciones e incluso a la autorización del uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. La presidencia del Consejo de Seguridad rota de forma mensual. Quiere decir, cada mes hay un nuevo jefe del Consejo de Seguridad, un presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué es el Consejo Económico y Social? El Consejo Económico y Social es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales mediante la revisión de las políticas que se adoptan, su coordinación y la creación de recomendaciones. También vela por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordado de manera internacional. Eso es las tareas del Consejo Económico y Social. Además, sirve como mecanismo central para las actividades del sistema de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas en campos económicos, sociales y medioambientales, ya que supervisa los cuerpos subsidiarios y de expertos. La Asamblea General elige a 54 miembros del Consejo por periodos superpuestos de 3 años. En la plataforma central de las Naciones Unidas para la reflexión, el debate y el pensamiento innovador acerca del desarrollo sostenible. ¿Qué es la Carta Internacional de Justicia
de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede está en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos o Holanda, como llamamos. Es el único de los 6 órganos principales de la Organización de Naciones Unidas que se encuentra fuera de Nueva York. Quiere decir, los principales organismos de las Naciones Unidas están en los Estados Unidos, en Nueva York. Su función es resolver, de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados y emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias especializadas le planteen. La Corte Internacional de Justicia funciona de conformidad con un estatuto propio. Quiere decir, aunque está dentro de las Naciones Unidas, esta Corte Internacional de Justicia tiene sus propios reglamentos o estatutos. La Secretaría de las Naciones Unidas. La Secretaría está encabezada por el Secretario General de las Naciones Unidas y lo conforman decenas de miles de miembros de personal internacional que trabajan en distintas estaciones de destino por todo el mundo, realizando a diario trabajo estipulado por la Asamblea General y los otros órganos principales. El secretario general es el oficial administrativo jefe de la organización. El personal de la ONU es reclutado a nivel internacional y local y trabaja en lugares de destino diferente y en las misiones de paz en todo el mundo. Para servir a la causa de la paz por un mundo violento es una ocupación peligrosa. Desde la fundación de las Naciones Unidas, cientos de hombres y mujeres han perdido su vida al servicio de la causa de la paz. Hasta aquí hemos presentado qué son las Naciones Unidas y hemos detallado los principales organismos que tienen las Naciones Unidas. Hemos detallado lo que son los organismos principales, en especial la Asamblea General. Hemos explicado lo que es el Consejo de Seguridad, donde hay 15 miembros, 5 son permanentes y tienen derecho al voto. Esos 5 son los 5 principales países del mundo: Estados Unidos, Rusia, China, Alemania y Francia. Ellos tienen el derecho al veto. Quiere decir, cualquier cosa que vaya a tratarse en materia de seguridad, no es otras funciones, sino de seguridad. Esos 5 países son miembros permanentes, quiere decir, no lo pueden quitar, mientras hay 10 que son no permanentes, que son rotativos. Después hemos hablado del comité, el Consejo Económico y Social, sobre la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría Ejecutiva de las Naciones Unidas. Nosotros, si nos interesamos en la política, si nos interesamos en la economía o en la parte social o la parte legal, si queremos conocer esto en el mundo, tenemos que conocer qué son las Naciones Unidas. Desde 1945 viene funcionando este organismo. 193 países son miembros. Quiere decir, es el poder del mundo. Aunque ustedes saben, hay otros países que tienen poderes individuales que no siempre respetan los acuerdos de las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas es el único instrumento que tenemos a nivel mundial donde 193 países pueden reunirse, pueden discutir, pueden tratar, pueden acordar, pueden discutir y hacer todas las cosas necesarias para llegar a acuerdos que sean cumplidos. Hoy hemos tratado qué es las Naciones Unidas. En otras ocasiones vamos a tratar sobre los organismos de las Naciones Unidas, pero hasta ahora es para tener un conocimiento global de qué es las Naciones Unidas.
Agradezco mucho su atención y continuaremos tratando este tema tan importante a nivel nacional, internacional y mundial, que es la ONU o la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias por su atención.